Cuento de Julio Cortázar, Deshoras. Ya no tenía ninguna razón especial para acordarme de todo eso. Y aunque me gustaba escribir por temporadas y algunos amigos aprobaban mis versos o mis relatos, me ocurría preguntarme a veces si esos recuerdos de la infancia merecían ser escritos, si no nacían de la ingenua tendencia a creer que las cosas habían sido más de veras cuando las ponía en palabras para fijarlas a mi manera, para tenerlas ahí, como las corbatas en el armario o el cuerpo de Felisa por la noche, algo que no se podría vivir de nuevo, pero que se hacía más presente, como si en el mero recuerdo se abriera paso una tercera dimensión, una casi siempre amarga, pero tan deseada contigüidad. Nunca supe bien por qué, pero una y otra vez volvía a cosas que otros habían aprendido a olvidar para no arrastrarse en la vida con tanto tiempo sobre los hombros. Estaba seguro de que entre mis amigos había pocos que recordaran a sus compañeros de infancia como yo recordaba a Doro. Aunque cuando escribía sobre Doro no era casi nunca, porque la verdad él quien me llevaba a escribir, sino otra cosa. Algo en que Doro era solamente el pretexto para la imagen de su hermana mayor, la imagen de Sara en aquel entonces, en que Doro y yo jugábamos en el patio o dibujábamos en la sala de la casa de Doro. Tan inseparables habíamos sido en esos tiempos del sexto grado, de los 12 o 13 años, que no era capaz de sentirme escribiendo separadamente sobre Doro, aceptarme desde fuera de la página escribiendo sobre Doro. Verlo era verme simultáneamente como Aníbal con Doro, sí, y no hubiera podido recordar nada de Doro si al mismo tiempo no hubiera sentido que Aníbal estaba también ahí en ese momento, que era Aníbal el que había pateado aquella pelota que rompió un vidrio de la casa de Doro una tarde de verano. El susto y las ganas de esconderse o de negar, la aparición de Sara tratándolos de bandidos, mandándolos a jugar al potrero de la esquina, y con todo eso venía también Banfield. Claro, porque todo había pasado allí. Ni Doro ni Aníbal hubieran podido imaginarse en otro pueblo que en Banfield, donde las casas y los potreros eran entonces más grandes que el pueblo. Banfield, con sus calles de tierra, la estación del ferrocarril Sud, sus baldíos que en verano hervían de langostas multicolores a la hora de la siesta, y que de noche se agazapaba como temeroso en torno a los pocos faroles de las esquinas, con una que otra pitada de los vigilantes a caballo, y el halo vertiginoso de los insectos voladores en torno a cada farol. A tan poca distancia las casas de Doro y de Aníbal, que la calle era para ellos como, un corredor más, algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche, en el potrero jugando al fútbol en plena siesta, o bajo la luz del farol de la esquina mirando cómo los sapos y los escuerzos hacían rueda para comerse a los insectos borrachos de dar vuelta en torno a la luz amarilla. Y el verano, siempre el verano de las vacaciones, la libertad de los juegos, el tiempo solamente de ellos, para ellos, sin horario ni campana para entrar a clase, el olor del verano en el aire caliente de las tardes y las noches, en las caras sudadas después de ganar o perder, o pelearse o correr, de reírse y a veces de llorar, pero siempre juntos, siempre libres, dueños de su mundo de barriletes y pelotas y esquinas y veredas. De Sara le quedaban pocas imágenes, pero cada una se recortaba como un vitral a la hora del sol más alto, con azules y rojos y verdes penetrando el espacio hasta hacerle daño. A veces Aníbal veía sobre todo su pelo rubio, cayéndole sobre los hombros como una caricia que él hubiera querido sentir contra su cara. A veces su piel tan blanca, porque Sara no salía casi nunca al sol, absorbida por los trabajos de la casa, la madre enferma, y Doro, que volvía cada tarde con la ropa sucia, lastimadas las rodillas, las zapatillas embarradas. Nunca supo la edad de Sara en ese entonces, solamente que ya era una señorita, una joven madre de su hermano, que se volvía más niño cuando ella le hablaba,
cuando le pasaba la mano por la cabeza antes de mandarlo a comprar algo o pedirles a los dos que no gritaran tanto en el patio. Aníbal la saludaba tímido, dándole la mano, y Sara se la apretaba amablemente, casi sin mirarlo, pero aceptándolo como esa otra mitad de Doro, que casi diariamente venía a casa para leer o jugar. A las 5 los llamaba para darle café con leche y bizcochos, siempre en la mesita del patio o en la sala sombría. Aníbal solo había visto 2 o 3 veces a la madre de Doro. Dulcemente desde su sillón de ruedas les decía ese «Hola chicos», su «Tengan cuidado con los autos», aunque había tan pocos autos en Banfield, y ellos sonreían seguros de sus esquives en la calle, de su invulnerabilidad de jugadores de fútbol y corredores. Doro no hablaba nunca de su madre, casi siempre en la cama o escuchando radio en el salón. La casa era el patio. Y Sara, a veces algún tío de visita que les preguntaba lo que habían estudiado en la escuela y les regalaba 50 centavos. Y para Aníbal siempre era verano. De los inviernos no tenía casi recuerdos. Su casa se volvía un encierro gris y neblinoso donde solo los libros contaban. La familia en sus cosas y las cosas fijas en sus huecos, las gallinas que él tenía que cuidar, las enfermedades con largas dietas y té, y solamente a veces Doro, porque a Doro no le gustaba quedarse mucho en una casa donde no los dejaban jugar como en la suya. Fue a lo largo de una bronquitis de 15 días que Aníbal empezó a sentir la ausencia de Sara. Cuando Doro venía a visitarlo le preguntaba por ella y Doro le contestaba distraído que estaba bien. Lo único que le interesaba era si esa semana iban a poder jugar de nuevo en la calle. Aníbal hubiera querido saber más de Sara, pero no se animaba a preguntar mucho a Doro. ¿Qué sé yo? Le hubiera parecido estúpido que se preocupara por alguien que no jugaba como ellos, que estaba tan lejos de todo lo que ellos hacían y pensaban. Cuando pudo volver a la casa de Doro todavía un poco débil, Sara le dio la mano y le preguntó cómo andaba. No tenía que jugar a la pelota para no cansarse, mejor que dibujaran o leyeran en la sala. Su voz era grave, hablaba como siempre le hablaba a Doro, afectuosamente pero lejos, la hermana mayor atenta y casi severa. Antes de dormirse esa noche, Aníbal sintió que algo le subía a los ojos, que la almohada se le volvía Sara. Una necesidad de apretarla en los brazos y llorar con la cara pegada a Sara, al pelo de Sara, queriendo que ella estuviera ahí y le trajera los remedios, y mirara el termómetro sentada a los pies de la cama. Cuando su madre vino por la mañana para frotarle el pecho con algo que olía a alcohol y a mentol, Aníbal cerró los ojos y fue la mano de Sara alcanzándole el camisón y acariciándolo livianamente y curándolo. Era de nuevo el verano, el patio de la casa de Doro, las vacaciones con novelas y figuritas, con la filatelia y la colección de jugadores de fútbol que pegaban en un álbum. Sí, era todo eso. Era el verano con sus cosas. Era esa manera especial de vivir la vida. Sí, Sara los llamó para el café con leche. Aníbal les pareció que había escuchado lo que decían, que en su boca había como un resto de sonrisa. A lo mejor se divertía oyéndolos hablar de esas cosas y se burlaba un poco. Doro le había dicho que ya tenía novio, un señor grande que la visitaba los sábados, pero que él no había visto todavía. Y Aníbal lo imaginaba como alguien que le traía bombones a Sara y hablaba con ella en la sala. Igual que el novio de su prima Lola, en pocos días se había curado de la bronquitis y ya podía jugar de nuevo en el potrero con Doro y con los otros amigos, pero de noche era triste. Y a la vez tan hermoso, solo en el cuarto, antes de dormirse se decía que Sara no estaba ahí, que nunca entraría a verlo ni sano ni enfermo justo a esa hora en que él la sentía tan cerca, la miraba con los ojos cerrados sin que la voz de Doro o los gritos de los otros chicos se mezclaran con esa presencia de Sara, sola ahí para él, junto a él, y el llanto volvía como un deseo de entrega, de ser Doro en las manos de Sara, de que el pelo de Sara le rozara la frente y su voz le dijera buenas noches, que Sara le subiera la sábana antes de irse. Se animó a preguntarle a Doro como de paso quién lo cuidaba cuando estaba enfermo, porque Doro había tenido
una infección intestinal y había pasado 5 días en la cama. Se lo preguntó como si fuera natural que Doro le dijera que su madre lo había atendido, sabiendo que no podía ser y que entonces Sara, los remedios, las otras cosas. Doro le contestó que su hermana le hacía todo. Cambió de tema y se puso a hablar de cine. Pero Aníbal quería saber más y Sara lo había cuidado desde que era chico. Y claro que lo había cuidado porque su mamá llevaba 8 años casi inválida. Y Sara se ocupaba de los dos. Pero entonces, ¿ella te bañaba cuando eras chico? Seguro. ¿Por qué me preguntás esas pavadas? Por nada. Por saber nomás. Debe ser tan raro tener una hermana grande que te baña. No tiene nada de raro, che. ¿Y cuando te enfermabas de chico, ella te cuidaba y te hacía todo? Sí, claro. ¿Y a vos no te daba vergüenza que tu hermana te viera y te hiciera todo? No, qué vergüenza me iba a dar. Yo era chico entonces. ¿Y ahora? Bueno, ahora igual. ¿Por qué me va a dar vergüenza cuando estoy enfermo? Porque claro, a la hora en que cerrando los ojos imaginaba a Sara entrando de noche en su cuarto, acercándose a su cama, era como un deseo de que ella le preguntara cómo estaba, le pusiera la mano en la frente y después bajara las sábanas para verle la lastimadura en la pantorrilla. El día del zanjón fue casi al final del verano. Después de jugar en el potrero se habían separado de la barra y por un camino que solamente ellos conocían, que llamaban el camino de Sandokan, se perdieron en la maleza espinosa donde una vez habían encontrado un perro ahorcado en un árbol y habían huido de puro susto. Arañándose las manos se abrían paso hasta lo más tupido, hundiendo la cara en el ramaje colgante de los sauces, hasta llegar al borde del zanjón de aguas turbias, donde siempre habían esperado pescar mojarritas y nunca habían sacado nada. Les gustaba sentarse en el borde y fumar los cigarrillos que Doro hacía con chara de maíz, hablando de las novelas de Salgari, planeando viajes. Pero ese día no tuvieron suerte. Aníbal se le enganchó un zapato en una raíz y se fue para adelante. Se agarró de Doro y los dos resbalaron en el talud del zanjón y se hundieron hasta la cintura. No había peligro, pero fue como si manotearon desesperados hasta sujetarse de la ramazón de un sauce. Se arrastraron trepando y puteando hasta lo alto. El barro se les había metido por todas partes, les chorreaba dentro de las camisas y los pantalones y olía a podrido, a rata muerta. Volvieron casi sin hablar y se metieron por el fondo del jardín en la casa de Doro. Era lo único que le faltaba, dijo solamente Sara, dirigiéndose a Doro, pero tan para Aníbal era, balbuceando las primeras palabras de una confesión. Era culpa suya que se le había enganchado un zapato y entonces Doro no tuvo la culpa de que lo que había pasado era todo lo que estaba refaloso. Vayan a bañarse ahora mismo, dijo Sara como si no lo hubiera oído. Sáquense los zapatos antes de entrar y después se lavan la ropa en la pileta del gallinero. En el baño se bañaron, se miraron. Doro fue el primero en reírse, pero era una risa sin convicción. Se desnudaron y abrieron la ducha. Bajo el agua podían empezar a reírse de veras, a pelearse por el jabón, a mirarse de arriba abajo o a hacerse cosquillas. Un río de barro corría hasta el desagüe. Sara estaba ahí mirándolos, acercándose a Doro para sacarle el jabón de la mano y frotárselo en la espalda todavía embarrada. Aníbal no supo qué hacer. Parado en la bañadera, se puso las manos en la barriga, después se dio vuelta de golpe para que Sara no lo viera y fue todavía peor. De 3/4 y con el agua corriéndole por la cara, cambiando de lado y otra vez de espaldas hasta que Sara le alcanzó el jabón con un «Lavate mejor las orejas, tenés barro por todas partes, nene». Esa noche no pudo ver a Sara como las otras noches. Aunque apretaba los párpados, lo único que veía era a Doro y a él en la bañadera, a Sara acercando para inspeccionarlos de arriba abajo y después saliendo del baño con la ropa sucia en los brazos. Como no se había podido decirle algo al final cuando los mandó a vestirse, decir solamente «Gracias, Sara, qué buena es, gracias de veras, Sara», no había podido decir ni eso, y Doro tampoco, los dos muertos de vergüenza. Debió ser en las últimas vacaciones antes de entrar en el Colegio Nacional, sin Doro, porque Doro iría a la escuela normal, pero los dos se habían prometido seguir viéndose todos los días, aunque fueran a escuelas diferentes. ¿Qué importaba si por la tarde seguirían jugando como siempre, sin saber que no, que algún día de febrero o marzo jugarían por última vez en el patio de la casa de Doro, porque la familia de Aníbal se mudaba a Buenos Aires
y solamente podrían verse los fines de semana, amargos de rabia por un cambio que no querían admitir, por una separación que los grandes les imponían como tantas cosas sin preocuparse por ellos, sin consultarlos. Todo de golpe, todo iba rápido, cambiaba como ellos con los primeros pantalones largos. Cuando Doro le dijo que Sara se iba a casar a principios de marzo, se lo dijo como algo sin importancia. Se lo dijo así nomás. Doro no se animó, Aníbal tampoco, a preguntar nada. Si Sara iba a seguir viviendo con él después de casada. Sos idiota. ¿Cómo se van a quedar acá? El tipo tiene mucha guita, se la lleva a Buenos Aires, tiene otra casa en Tandil y yo me voy a quedar con mi mamá y tía Faustina, que la va a cuidar. Ese sábado último de las vacaciones vio llegar al novio en el auto. Lo vio de azul, gordo, con lente, bajándose del auto con un paquetito de masas y un ramo de azucenas. En su casa lo llamaban para que empezara a embalar sus cosas. La mudanza era el lunes y todavía no había hecho nada. Hubiera querido ir a la casa de Doro sin saber por qué, estar solamente ahí. Pero su madre lo obligó a empaquetar sus libros, el globo terráqueo, las colecciones de bichos. Le había dicho que tendría una pieza grande para él solo con vistas a la calle. El primer fin de semana en Buenos Aires, era cierto, tenía una pieza grande para él solo. El barrio estaba lleno de negocios. Había un cine a 2 cuadras, tomó el tren, volvió a Banfield para ver a Doro. Conoció a la tía Faustina, que no les dio nada cuando terminaron de jugar en el patio. Se fueron a caminar por el barrio y Aníbal tardó un rato en preguntarle por Sara. Bueno, se había casado por civil, ya estaba en la casa en Tandil para la luna de miel. Sara iba a venir cada 15 días a ver a su madre. ¿Y no la extrañás? Sí, pero ¿qué querés? Claro, ahora está casada. Doro se distraía, empezaba a cambiar de tema y Aníbal no encontraba la manera de que siguiera hablándole de Sara. A lo mejor pidiéndole que le contara el casamiento y Doro riéndose, yo qué sé. Habrá sido como siempre, del civil se fueron al hotel, entonces vino la noche de boda, se acostaron, entonces el tipo... Aníbal escuchaba mirando las verjas y los balcones. No quería que Doro le viera la cara y Doro se daba cuenta. Seguro que vos no sabés lo que pasa la noche de bodas ahora. No jodas, claro que sé. Lo sabés, pero la primera vez es diferente. A mí me contó Ramírez. A él se lo dijo el hermano, que es abogado y se casó el año pasado. Le explicó todo. Había un banco vacío en la plaza. Doro había comprado cigarrillos y le seguía contando y fumando. Aníbal asentía, tragaba el humo que empezaba a marearlo. No necesitaba cerrar los ojos para ver contra el fondo del follaje el cuerpo de Sara que nunca había imaginado como un cuerpo. Ver la noche de boda desde las palabras del hermano de Ramírez, desde la voz de Doro que le seguía contando. Ese día no se animó a pedirle la dirección de Sara en Buenos Aires. Lo dejó para otra visita porque tenía miedo de Doro en ese momento. La otra visita no llegó nunca. El colegio empezó y los nuevos amigos, y Buenos Aires se tragó poco a poco a Aníbal, cargado de libros de matemáticas y tantos cines en el centro y la cancha de River y los primeros paseos de noche con Beto, que era un porteño de veras. También a Doro le estaría pasando lo mismo en La Plata. Cada tanto Aníbal pensaba en mandarle unas líneas porque Doro no tenía teléfono. Después venía Beto o había que preparar algún trabajo práctico. Fueron meses, el primer año, vacaciones en Saladillo. De Sara no iba quedando más que alguna imagen aislada, una ráfaga de Sara cuando algo en María o en Felisa le recordaba por un momento a Sara. Un día del segundo año la vio nítidamente salir de un sueño y le dolió como un dolor amargo y quemante. Al fin y al cabo no había estado enamorado, tan enamorado de ella. Total, antes era un chico y Sara nunca le había prestado atención como ahora Felisa o la rubia de la farmacia. Nunca había ido a un baile con él como su primera beba. Sí, su prima, aquella beba o Felisa para festejar la entrada a cuarto año. Nunca lo había dejado acariciarle el pelo como María, ir a bailar a San Isidro, perderse a medianoche entre los árboles de la costa, besar a Felisa en la boca entre protestas y risas, apoyarla contra un tronco y acariciarle el pecho, bajar hasta perder la mano en ese calor huyente, y después de otro baile y mucho cine encontrar un refugio en el fondo del jardín de Felisa y resbalar con ella hasta el sueño y sentir la boca, y nunca más supo de Doro, y no le importó. También se había olvidado de Beto, que enseñaba historia en algún pueblo de provincia.
Los juegos se habían ido dando sin sorpresa y como a todo el mundo. Aníbal aceptaba sin aceptar algo que debía ser la vida aceptada por él. Un diploma, una hepatitis grave, un viaje a Brasil, un proyecto importante en un estudio con 2 o 3 socios. Estaba despidiéndose de uno de ellos en la puerta antes de ir a tomar una cerveza después del trabajo, cuando vio venir a Sara por la vereda de enfrente. Bruscamente recordó que la noche antes había soñado con Sara y que era siempre el patio de la casa de Doro, aunque no pasaba nada. Aunque Sara solamente estaba ahí, colgando ropa o llamándolos para el café con leche. Tal vez no pasaba nada y tal vez las imágenes eran de una precisión cortante bajo el sol del verano de Banfield, que en el sueño no era el mismo que el de Buenos Aires. Tal vez también por eso, qué sé yo, había rememorado a Sara después de tantos años de olvido, pero no había sido olvido, se lo repitió hoscamente a lo largo del día. Y verla venir ahora por la calle, verla ahí vestida de blanco, idéntica a aquellos tiempos. ¡Qué increíble!, dijo Sara. ¿Cómo te iba a reconocer después de tantos años? Usted sí, claro, dijo Aníbal, pero ya ve, yo la reconocí enseguida. Lógico, dijo lógicamente Sara. Si ni siquiera te habías puesto pantalones largos, yo también habré cambiado tanto. Lo que pasa es que sos mejor fisonomista vos. Dudó un segundo antes de comprender que era idiota seguir tratándola de usted. No, no has cambiado ni siquiera el peinado, sos la misma. Fisonomista pero un poco miope, dijo ella con la antigua voz donde la bondad y la burla se enredaban. El sol les daba en la cara. ¿Y tu marido? Sara dejó salir el humo por la nariz del cigarrillo, lo miró despacio en los ojos. Debe, dijo. No había ni amargura ni lástima. Era una simple información y después otra vez Sara en Banfield, antes de todo eso. Antes de la distancia y el olvido. Y el sueño de la noche anterior, exactamente como en el patio de la casa de Doro. Imposible saber en qué momento todo dejó de ser difícil. Juego de preguntas y respuestas. Aníbal había tendido la mano sobre el mantel y la mano de Sara no rehuyó su peso. La dejó estar mientras él agachaba la cabeza porque no podía mirarla en la cara. Mientras le hablaba a borbotones del patio, de Doro, le contaba las noches en su cuarto, el termómetro, el llanto contra la almohada. Se lo decía con una voz lisa y monótona, amontonando momentos y episodios, pero todo era lo mismo. Me enamoré tanto de vos, me enamoré tanto y no te lo podía decir. Y vos venías de noche y me cuidabas, vos eras la mamá joven que yo no tenía, vos me tomabas la temperatura y me acariciabas para que me durmiera, vos nos dabas ese café con leche en el patio, ¿te acordás? Nos retabas cuando hacíamos pavadas. Yo hubiera querido que me hablaras solamente a mí de tantas cosas, pero vos me mirabas desde tan arriba, me sonreías desde tan lejos. Había un inmenso vidrio entre los dos y vos no podías hacer nada para romperlo. Por eso de noche yo te llamaba y vos venías a cuidarme, a estar conmigo, a quererme como yo te quería, acariciándome la cabeza. Me acuerdo muy bien de todos los detalles. Habías entrado en el baño y me habías mirado a mí, que te quería tanto. Estaba Doro también. Me habías mirado como siempre lo habías mirado a Doro. Pero ese día fue distinto. Vos ya de novia. Vos que ibas a casarte. Y yo ahí, mientras me dabas el jamón y me mandabas a que me lavaras hasta las orejas, me mirabas desnudo como a un chico que era y no te importaba nada de mí. Ni siquiera me veías porque solamente veías a un chico. Y te ibas como si nunca me hubieras visto, como si yo no estuviera ahí, sin saber cómo ponerme mientras me estabas mirando. Me acuerdo muy bien, dijo Sara de nuevo. Me acuerdo tan bien como vos, Aníbal. Sí, pero no es lo mismo. ¿Quién sabe si no es lo mismo? Vos no podías darte cuenta entonces, pero yo había sentido que me querías de esa manera y que te hacía sufrir, y por eso yo tenía que tratarte igual que a Doro. Eras un chico, pero a veces me daba tanta pena que fueras un chico, me parecía injusto. Si hubieras tenido 5 años más, te lo voy a decir porque ahora puedo y porque es justo. Aquella tarde entré a propósito, se estaban lavando y entré para verlos. Caminamos por caminos de palabras que iban y venían. Hasta algún momento habían corrido cabalgando la realidad, llenándose de sol y de verano, palabras, patio, Banfield, palabras de Doro, juego, Sanjón, solo que al llegar a un tiempo que ya no era Sara ni Banfield, el recuento se había vuelto cotidiano, presente, utilitario. Había querido seguir y que también las palabras aceptaran seguir adelante. Sí,
a llenarse de vida. Sara, todo lo nombraba. A Sara viniendo por la calle, tan hermoso seguir adelante aunque fuera absurdo, escribir que había cruzado la calle con las palabras que me llevarían a encontrar a Sara y dejarme conocer, la única manera de reunirme por fin con ella y decirle la verdad. Llegar hasta su mano, besarla, escuchar su voz, verle el pelo azotándole los hombros, irme con ella hacia una noche que las palabras irían llenando de sábanas y caricias. Pero ¿cómo seguir ya? ¿Cómo empezar desde esa noche una vida con Sara? Cuando ahí al lado se oía la voz de Felisa, que entraba con los chicos y venía a decirme que la cena estaba lista, que fuéramos enseguida a comer porque ya era tarde y que los chicos querían ver al Pato Donald en la televisión de las 10:20. Cuento de Julio Cortázar, Deshoras.